Compañeros, público general, mi nombre es Sergio Orejuela y les voy a explicar el análisis de la evaluación de funciones. Para lo cual vamos a tener en cuenta que una función f de x va a ser creciente si aumenta su valor a lo largo del eje x. Esto quiere decir que la primera derivada de la función tiene que ser mayor a 0. La función f de x va a ser decreciente o disminuirá a lo largo del eje x si igual su primera derivada es menor a 0. En un gráfico podremos ver mejor estos conceptos, para lo cual trazaremos una función, cualquier función, independientemente de la que sea, y vamos a trazar un rango desde un punto A hasta un punto B. En el punto A vamos a tener nuestra derivada. Siempre va a ser tangente a la función. También vamos a colocar ciertos puntos en el rango de A a B, por ejemplo x sub s, x sub t, y podemos poner una xk. Por estos puntos, la primera derivada de la función igual van a ser tangentes, independientemente del valor que le demos a f de x. Entonces, ¿qué podríamos sacar de conclusión a partir de este gráfico? Tenemos aquí también otra función, que si para la primera derivada de la función f de x continúa en un intervalo cerrado, esto quiere decir en el conjunto desde A hasta B, y se deriva en el mismo intervalo AB, quiere decir que para toda x dentro de este intervalo, la función será creciente dentro de este intervalo. Ahora, si la primera derivada de la función f de x en el intervalo cerrado igual desde A hasta B, la función va a ser que decreciente siempre y cuando depende de qué, de que esta función, la primera derivada, sea que menor a 0, y para que sea creciente, la función, la primera derivada, tiene que ser mayor a 0. En un ejercicio práctico podremos darnos cuenta mejor de los conocimientos que vamos a adquirir. Por ejemplo, para el siguiente ejemplo vamos a hacer, en la función tenemos que x al cubo menos 2/3 de x al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a escribir la función original, que es esta. Esta es la función original. Volvemos a escribir x cubo menos 2/3 de x cuadrado. Lo que vamos a sacar es derivar esta función, sacar la primera derivada, para lo cual derivamos la función. La derivada del primer término es 3 de x cuadrado, y la derivada del segundo término va a ser igual a menos 3x. Esto vamos a igualar a 0. Esta va a ser nuestra ecuación con la cual vamos a trabajar.
Teniendo en cuenta que 3x cuadrado menos 3x es igual a 0, podemos sacar el factor común 3x. Hacemos el factor común y nos queda que x menos 1 es igual a 0. ¿Qué también nos quiere decir esta respuesta? Que nos dice que los puntos críticos van a ser cuando x sea igual a 0 y cuando x sea igual a 1. Ahora, ¿qué es un punto crítico? Un punto crítico en matemáticas es una variable que está en el dominio, es decir, en el valor de las x, en donde la función no es diferenciable o cuando su derivada es 0. Eso quiere decir un punto crítico. Aquí encontramos un punto crítico cuando la derivada se hizo 0, obviamente no del proceso de la derivación, sino del proceso de factoreo, y tenemos el segundo punto crítico. Con estos puntos críticos, ¿qué es lo que vamos a tratar o qué es lo que vamos a determinar? Vamos a determinar una tabla de la verdad. Con una tabla de la verdad vamos a ver lo siguiente. Cuando ya no tenemos más, para el siguiente ejemplo tenemos que la función f de x va a ser igual a x cubo menos 2/3 de x al cuadrado. Para encontrar o para determinar si la función en un intervalo es creciente o decreciente, tenemos que encontrar la primera derivada de la función. Una vez encontrada la primera derivada, escribimos la ecuación resultante e igualamos a 0. El siguiente paso sería factorar. Para lo cual podemos sacar 3x menos 1 e igualar a 0. Decimos pues que para x va a tener los siguientes puntos críticos: 0 y 1. Los puntos críticos, ¿qué es o qué representa un punto crítico? Es donde, dependiendo de la función original, la derivada se hace 0. Como vemos aquí, es un punto crítico. Y nosotros podemos decir que, como ya no hay puntos donde la derivada de la función no exista, decimos o podemos concluir que los puntos críticos son x1 y x igual a 0. Entonces, hacemos una tabla de valores en las que el intervalo, hacemos el valor de prueba, el signo de la función y obviamente el producto o la conclusión. Para este caso, ¿qué vamos a decir? Que desde el menos infinito sea menor que x y este a su vez sea menor que 0, vamos a tener que la x va a ser igual a 1, a menos 1. Tiene que ser desde el menos infinito hasta el punto 0, cumpliendo que siempre sea menor. Y decimos que entonces la derivada de la función menos 1, ¿qué va a ser igual? Reemplazando este valor de menos 1 en la función que tenemos aquí, nos va a dar un producto o una función cuando x tiende a menos 1, nos va a dar un resultado de 6. ¿Y 6 qué es? Es mayor a 0. Por lo tanto,
bajo todos estos términos, decimos que el producto o la función va a ser creciente. Ahora vamos a analizar desde qué pasa desde el punto 0 en el que sea menor a x y menor a 1. Decimos pues que tomamos un punto entre 0 y 1, que puede ser 0.5. Entonces decimos que x va a ser igual a 1 medio. Tomamos este valor de x y reemplazamos en la función nuevamente. Y nos va a dar un resultado, o nos arrojará el siguiente resultado, que la función f de x, cuando x tiende a 1 medio, nos va a dar un resultado de menos 3 cuartos. Y este valor es menor a 0. Por lo tanto, el resultado de esta función, ¿cuál va a ser igual? Va a ser igual a una función decreciente. Ahora vamos a analizar qué pasa en los puntos 1 que sea ahora mayor que x y este a su vez x también sea mayor a infinito. Entonces nosotros podemos colocar un número que sea desde 1 hasta infinito. En este caso vamos a poner que x va a ser igual a 2. Nuevamente tomamos este valor, venimos, reemplazamos en la primera derivada y obtenemos la función prima cuando x tiende a 2. Esto va a ser igual a 6 y 6 es mayor a 0. Por lo tanto, el resultado de esta función, cuando nosotros reemplazamos con un valor de 2 en la primera derivada, nos va a dar un valor de 6 y 6 es mayor a 0. Por lo tanto, esta función será creciente dependiendo de los puntos de inflexión. Entonces decimos que de tal modo que en los intervalos desde menos infinito a 0 y en el intervalo de 1 a infinito, nuestra función va a ser creciente. Y en el intervalo 0 y 1, nuestra función va a ser decreciente. Ahora, una de las estrategias para determinar los intervalos en los que una función es creciente o decreciente. Si decimos que la función continúa o sigue su trayectoria en el intervalo desde A a B, para encontrar los intervalos abiertos sobre los cuales f es creciente o decreciente, tendremos que seguir estos tres pasos. Primero, como ya hicimos, vamos a localizar los puntos críticos de la función f en estos intervalos a y b y utilizarlos para determinar los intervalos de prueba. Un segundo método va a ser determinar el signo. Vamos aquí, determinar el signo de la primera derivada de la función, que el cual en un valor de prueba en cada uno de los intervalos. Y el tercero es recurrir a un teorema para determinar si f es creciente o decreciente, como lo hicimos en el ejercicio, demostramos en el ejercicio, cuando era creciente o decreciente una función. Digámoslo así, el teorema es el siguiente. Si f... El tercer paso es el teorema, un teorema que nos va a determinar muchas posibilidades, en el cual dice si la primera derivada de la función
es mayor a 0 para todos los valores, para todo x que exista en A y B, en un intervalo cerrado, decimos que f es creciente en A y B. Ahora, si la función, la primera derivada de la función es menor a 0 para todo x en un intervalo de A a B, decimos que la función va a ser decreciente en el intervalo de A hasta B. Y tenemos otro tercer criterio. ¿Qué pasa si la función, la primera derivada de la función, es igual a 0? Al igual que para todo x en A y B, intervalos abiertos, entonces decimos que f es una constante. Es una constante de los intervalos A y B. Bajo estos tres determinantes podemos nosotros graficar las diferentes funciones. Entonces vamos a graficar la función original que teníamos en un principio, que era x cubo menos 3 medios de x al cuadrado. Si nosotros graficamos y encontramos valores en la función, vamos a tener los siguientes puntos. Vamos a tener que va a partir de un punto 0, 0. ¿Qué más vamos a tener? Que en el punto en el punto 1 y menos 1 medio, esta función va a bajar. Y luego, a partir, después del análisis que ya realizamos, la función volverá a subir. A partir del punto 0, 0, la función también tiende a disminuir. Por lo cual, en este punto, podemos decir que la función es creciente. Del punto 0, 0 al punto 1 menos 1 medio, decimos que es decreciente. Y del punto 1 menos 1 medio hacia el infinito, decimos que la función es creciente. Esto se aplica no solo en la función original, sino también podemos determinar en el resto de partes que nos resultan de la primera derivada. Si nosotros solo graficamos este término de la función, nosotros vamos a encontrar, nos vamos a hallar más o menos con una gráfica algo parecida a esta, en la cual vamos a tener puntos aquí crecientes igual crecientes. Desde esta sería la función al cubo. Si nosotros ahora graficamos los intervalos de toda la función constante, o sea, es decir, para f de x, cuando nosotros tengamos los siguientes puntos, digamos, tenemos menos x al cuadrado cuando sea 0 y cuando sea x menos 1 al cuadrado. Para que esto sea 0, x va a ser menor que 0.
para que sea 0, obviamente 0 tendrá que ser igual o menor, tendrá que ser menor o igual a x, y también menor o igual que 1. Y para que esta función se cumpla, tenemos que x va a ser mayor a 1. Estos parámetros vienen determinados por qué o de qué. Esto no es más que todo lo que nosotros determinamos de el segundo término. Y obviamente, cuando nosotros derivamos, encontramos que era 3x cuadrado menos 3x, esto era igual a 0. A partir también de estos valores, hallamos estas directrices de aquí. Y podemos determinar que la función original va a ser de esta manera. Nos quedaría la resultante. Nos va a determinar que va a haber un punto en el que se va a mantener constante la función y otra vez va a subir. ¿Qué nos quiere decir este análisis? ¿O para qué nos sirve el análisis? Es para encontrar en distintos rangos, digamos aquí tenemos un rango, acá tenemos otro rango, y podemos determinar que a partir de este punto y de este punto, la función será una constante. Desde un punto infinito negativo, al punto que ya tomamos aquí en cuenta, esta función va a ser creciente. Y desde el punto que tomamos de aquí, también va a ser una función creciente. Para finalizar, el criterio de la primera derivada, una vez que hemos determinado los intervalos de crecimiento o crecimiento, es fácil localizar los puntos relativos de la función. Como vimos en todas las gráficas que realizamos, va a tener un máximo relativo en el punto 0, porque la función f es creciente. Inmediatamente a la izquierda de x igual a 0. Eso es lo que podemos nosotros determinar del análisis de las funciones, del cálculo de las funciones. Para esto nos sirve, para determinar qué pasa con una función y sus aplicativos directamente llamémoslo, en la vida real. Esto nos sirve mucho para determinar, por ejemplo, el desgaste de un pistón en un cierto intervalo de tiempo, hablando de motores, también en motores de combustión, también nos sirve para el rendimiento de transformadores, también para determinar desde un punto crítico a otro punto, determinar cuánto es el consumo, cómo es inclusive para ver el material, si el material funciona bien, se adapta bien, hay que hacer un mantenimiento preventivo o correctivo, etc. Para eso nos sirve este análisis de funciones. Muchas gracias, compañeros, eso es todo, muchas gracias.